Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Escribía el otro día a Adoración Guamán, profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, que nunca había pensado que llegaría a hablar de la menstruación en una clase de Derecho del Trabajo. Lo hizo al hilo de la futura regulación de la incapacidad temporal derivada de reglas incapacitantes, propuesta por el Ministerio de Igualdad. La mayoría de mis estudiantes, decía, valoró sin dudarlo la importancia de tratar la vinculación entre menstruación y trabajo en las aulas de la Facultad de Derecho. Pero las opiniones se dividieron en torno a la posibilidad de que la regulación propuesta acabe agravando la discriminación de las relaciones de trabajo. El concepto clave al analizar esta relación entre menstruación y trabajo no es el absentismo, sino quizá el presentismo, o la asistencia al trabajo estando enferma o en condiciones de salud no óptimas para desempeñar las funciones. Como señala un reciente informe del Ministerio de Sanidad sobre la endometriosis, el dolor se relaciona con pérdidas significativas de la capacidad funcional y en la productividad laboral, tanto en términos de absentismo como de presentismo. Y es que el Estado tiene, por tanto, una obligación de proteger, de hacer, pero el derecho laboral siempre le ha dado la espalda al vínculo entre la regla y la salud en el trabajo. Es evidente que desde la incorporación de la mujer al mundo laboral se han dado pasos enormes para eliminar el carácter androcéntrico de la regulación del trabajo. En el inicio y durante décadas la inclusión de la mujer en las normas laborales se hizo sobre la base de atribuir todas las responsabilidades de los cuidados a las mujeres, estructurando mecanismos de conciliación que acabaron provocando las dobles o triples jornadas laborales. En paralelo, las políticas de salud laboral se desarrollaban mediante normas pretendidamente neutras, basadas en la experiencia de trabajadores varones e ignorando, entre otras cosas, la diferente realidad de la salud de las mujeres, con políticas de salud y seguridad en el trabajo que consideraban a la mujer desde una óptica proteccionista, como colectivo débil y centradas en el embarazo y la maternidad. No vamos a centrarnos en este punto de la menstruación dolorosa y las bajas laborales, ni mucho menos. La posición del sindicato además es bien conocida. Comisiones Obreras se ha manifestado a favor de tener en cuenta y aplicar la perspectiva de género en la salud laboral y de reconocer, por tanto, esta posibilidad a aquellas mujeres con menstruaciones especialmente dolorosas. Pero hoy sí que vamos a tirar por elevación, porque sí, porque nos da la gana. Lo anterior es una excusa pegada a la actualidad para hablar del Día Internacional, que es lo que nos trae aquí, de acción por la salud de las mujeres. Se ha celebrado este pasado fin de semana y es que se vuelve a situar en el centro del debate un problema antiguo y no resuelto. Ojo, la invisibilidad, incluso la ocultación de la salud de las mujeres, especialmente en los entornos laborales. Y de eso hablamos, partiendo de la brecha de género en la salud y en el sistema sanitario hasta llegar y profundizar en las desigualdades de género en la prevención de riesgos laborales. Hola, ¿qué tal estás? Saludos de José Julio Alonso, periodista del Gabinete de Comunicación Confederal de Comisiones Obreras, y de Miguel del Río, el brujo del sonido, el maestro de las ondas, el mago de los teclados y las pistas. Abordamos una nueva cita de Gente con Clase, el podcast de Comisiones Obreras, preocupándonos de ese tema central que hemos descrito. Porque todos y todas sabemos que las condiciones de trabajo influyen de manera decisiva en la vida y la salud de las personas, pero lo que se olvida con demasiada frecuencia es que estas condiciones se distribuyen de manera muy desigual. La división sexual del trabajo genera una polarización del empleo femenino que compone un panorama de riesgos y enfermedades diferenciadas como consecuencia de desempeñar distintos trabajos y papeles sociales. Nos acompañan en la mesa de Gente con Clase Begoña Maruán, adjunta a la Secretaría de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. También Carmen Mancheño, ella es coordinadora de la Secretaría de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental. ¿Qué tal, Carmen? Hola, buenos días. Muy bien. Y también Carmen Alonso, que ella es delegada de prevención en el Hospital Universitario de Móstoles. ¿Qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Puede que sea tajante. Este rollo que he soltado, a lo mejor me dice la gente, tío, te has pasado de rosca, eres muy visceral o enfrentas el tema de manera muy... Pero es que la falta de perspectiva de género en el frente de la salud laboral, yo creo que es una vulneración directamente de los derechos humanos. Yo lo suelto, yo os dejo esto en la mesa y vosotras opináis sobre esto y todo lo que vamos a hablar en el orden que queráis. ¿Estamos vulnerando? ¿Se vulneran los derechos humanos?
Yo antes de entrar al tema de los derechos humanos y antes de entrar directamente a la salud, según estabas comentando el tema de la menstruación y de acudir al trabajo con dolor, lo que me ha venido a la cabeza es esta idea de que hay un problema vital, y es que la división sexual del trabajo lo que nos coloca es en una situación donde históricamente los hombres tenían empleo y las mujeres no lo tenían. Y los derechos de ciudadanía, no solo laborales, en general los derechos de ciudadanía, tanto civiles como políticos como sociales, estaban incardinados en función del empleo. De tal manera que hay un problema fundamental, porque históricamente lo que tienen que hacer los estados es cuidar de su ciudadanía, pero es que a las mujeres no se les ha reconocido la ciudadanía plena. Por tanto, creo que hay un problema grave de raíz y está consolidándose y se prefigura y se observa en cada uno de los espacios. Hoy vamos a hablar de salud, que me parece uno de los elementos, pero lo podemos ver en la educación, lo podemos ver en la arquitectura, lo podemos ver en todos los ámbitos, y lo podemos ver en ámbitos del derecho también, ¿no? Porque el derecho también es injusto a veces con las mujeres. Bueno, salud, perspectiva de género, Carmen. Sí. Un problema de ciudadanía, como dice, que es un problema de democracia realmente. Sí, porque yo lo que tú decías antes, que el mundo del derecho del trabajo tenía un carácter androcéntrico, no, yo creo que es mucho más allá. El carácter androcéntrico está en el mundo del trabajo en sí, igual que está en la sociedad, ¿no? Yo estoy segura que si, hablando de menstruaciones dolorosas, si la menstruación dolorosa hubiese sido un tema de hombres, se hubiese resuelto hace bastante tiempo y no sería una revolución ahora mismo en el mundo actual, ¿no? La perspectiva de género es importante porque nos garantiza una igualdad, pero no una igualdad solo para las mujeres, una igualdad para hombres y mujeres, y además nos va a garantizar derechos en salud en general y en salud en concreto en el mundo del trabajo, con lo que hablamos de prevención de dolores. Si abordamos la salud en el trabajo con perspectiva de género, vamos a proteger, entrando ya un poco en debate en el tema de salud laboral, vamos a proteger no solo a las mujeres, sino a toda la población trabajadora. También quiero dejarlo claro. O sea, que aplicar la perspectiva va mucho más allá de favorecer la igualdad solo de mujeres. Claro, lo que pasa es que quizá los hombres históricamente hemos estado protegidos, porque han pensado hombres en proteger a hombres. Sí, pero la idea que plantea Carmen, ¿no? El tema de la perspectiva de género, es que yo creo que en salud precisamente es muy visible, porque precisamente si los hombres y las mujeres tenemos una pequeña diferencia es el cuerpo. Digamos que la materia prima con la que trabaja la salud, con la que trabaja la salud laboral, con la que trabaja prevención de riesgos, son los cuerpos de hombres y las mujeres. Ajá. Y los cuerpos de los hombres y las mujeres son distintos. Por tanto, tenemos que hacer unas medidas preventivas que estén ajustadas a los cuerpos correspondientes. Y por eso la prevención de riesgos laborales con perspectiva de género es beneficiosa tanto para los hombres como para las mujeres, porque los hombres además tenéis un problema fundamental. Tenemos muchos. Hay uno fundamental. Ojo. Y es el tema del valor, en el cual hay que demostrar todo el tiempo la valentía, ¿no? Valentía que se traduce, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy corto y os paso la palabra. En el ámbito del mar del que yo vengo, uno de los capitanes, compañeros míos, me decía un día, había un puerto de atraque donde entrar en los barcos era dificilísimo y se veía que el barco iba a chocar. Digo, pero bueno, tenían puestos los chalecos salvavidas. Yo, hombre, van a ponerse los chalecos salvavidas para que la gente crea que son unos maricones. O sea, literal, esa idea de riesgo, que decir, poneros en riesgo todo el día, yo no sé a quién favorece, pero bueno, vosotros veréis. Pues no, si nos queréis bien. Yo quería decir que es tan evidente que la perspectiva de género no está dentro de la salud laboral. Yo vengo del sector sanitario. Cuando durante la pandemia teníamos que utilizar los equipos de protección individual, resulta evidente que el cuerpo de un hombre y de una mujer no se asemeja. Cuando nos teníamos que poner esos monos o esos cascos, eran rectos, con lo cual había muchas compañeras en las que las tallas que se ajustaban a su altura no se ajustaban a su morfología de caderas o de pecho, con lo cual si tú un equipo de protección individual no te lo puedes abrochar, no hace su función, pero cuando usábamos una talla superior nos quedaba muy grande, con lo cual también dificultaba el desempeño laboral. Y eso en una situación límite. En una situación límite en la que además no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando y parecía que cuanto más nos pusiéramos, más protegidos estábamos. Los cascos que utilizamos inicialmente, como además no venían del sector sanitario, eran cascos que habitualmente se usaban en jardinería o en otros sectores, nos quedaban enormes, nos dificultaba la visión. En este caso yo soy enfermera, imaginaros, con una mascarilla FP2, con un casco, con una visera que además se está empañando,
a la hora de hacer técnicas precisas, como es una extracción sanguínea o es valorar la cara de un paciente, la dificultad que teníamos. Y esto en sanidad, que es de donde yo vengo, lo sufrimos todos los días, con los uniformes, que ya os contaré luego, con las tallas de los guantes. Hay compañeras que hacen asistencia domiciliaria que no utilizan calzado hospitalario, utilizan un calzado de protección y tenemos problemas inclusive para encontrar zapatos de protección de las tallas pequeñas que habitualmente usamos las mujeres, que evidentemente también hay mujeres que usan números grandes, pero muchas usamos un 35, 36, 37 y durante mucho tiempo no hemos tenido zapatos de protección para las compañeras de la domiciliaria porque no los encontrábamos. Y hablamos de un sector altamente feminizado. Sí. Que parece que en la realidad actual esto debería estar ya. ¿Cómo estará el asunto en el sector del mar al que se refería, por ejemplo, Begoña anteriormente? En fin, vamos a echar manos de la estadística, si os parece. ¿Por qué las mujeres viven más años pero con peor salud? Eso es estadística pura. Eso es estadística y pura. Sin embargo, alguno podrá decir, pues eso o lo está contradiciendo esto que me están contando. Vamos a ver, aquí os voy a dar 2 datos, también ya hablando de estadística, ¿no? Hablamos de que la esperanza de vida al nacer es 6 años mayor. Me recuerda tu respuesta, podías haber dicho, querido José Julio, te voy a dar un dato. Me recuerda al Parlamento. Te voy a dar 2 datos, Don Julio. Don Teodoro. Pues van a ser 2, no es un dato. La esperanza de vida al nacer es 6 años superior en mujeres que en hombres. Sin embargo, la esperanza de vida saludable ya no hay tanta diferencia, realmente es 1 año. Y en este caso es superior en mujeres que en hombres. ¿Qué está pasando? Pues que en las mujeres hay 2 problemas. Las condiciones en las que trabajamos y las condiciones que el género, no el sexo, que el género nos impone. Es decir, por un lado, ¿dónde estamos trabajando? En lo que luego podremos entrar, en qué condiciones, ¿no? El tipo de actividades que hacemos, el tipo de tareas, que eso al final está provocando una serie de enfermedades crónicas en las mujeres que al final hace que tengan una mayor morbilidad o una peor salud media vida hasta el final. Enfermedades crónicas tipo artrosis, problemas de espalda, cefaleas o la ansiedad crónica, de la que luego imagino que hablaremos, ¿vale? Y luego, por otro lado, está todo el tema de la construcción del género en la sociedad, es decir, todo el tema de los roles a los que llevamos aquí atados a la espalda, impacto del trabajo doméstico, que al final alarga jornadas, produce una sobrecarga emocional y física brutal, y esto, durante muchos años de nuestra vida, claro que tiene impacto en la salud. ¿Y en qué tiene impacto? No en una enfermedad muy aguda, muy grave y muy importante, que hay diferencias, porque como decía Begoña, la fisiología es distinta, claro, y tenemos cosas distintas. Pero el problema es que nuestra salud no es solamente distinta, sino que es desigual. Y es desigual por las condiciones de trabajo y por las condiciones de vida a las que estamos sometidas, ¿no? Entonces, esta sobrecarga, tanto física como emocional, produce unas desigualdades en salud brutal. Y una de ellas es esta, es decir, vivimos más, pero peor. En esa tesitura, la prevención es lo importante. Pero ¿esto cómo se afronta? Hombre, primero hay que tener conciencia de la diferencia. Yo creo que estamos empezando a introducir perspectiva de género, que esto no ha sido gratis y que ha costado mucho a mucha gente y a muchas personas expertas dentro de esta organización. Yo creo que ISTAS es una de esas organizaciones que ha hecho un trabajo importante y que ha introducido la perspectiva de género. Y de hecho está el ISTAS 21, que además de los 20 variables introduce la 21, que es de género. Esto luego lo hay que bajar a cuestiones concretas, como hacía Carmen, ¿no? En tema de la ropa, el tema de los guantes, porque si no la gente no lo ve. La gente dice, pero bueno, si la salud es igual para todos y cosas así, ¿no? Yo creo que hay que bajarlo a determinadas cuestiones concretas para que la gente lo visualice, ¿no? Entonces, visualizarlo por un lado. Por otro lado, yo creo que de empezar a denunciar como cuando las mujeres nos quejamos por algo. Quiero decir, esta idea de que las mujeres mienten no se da solo en el derecho, sino también aquí, ¿no? ¿Por qué se ha tardado tanto en determinar que hay una enfermedad que se llama fibromialgia, ¿no? Cuando ha habido un montón de mujeres que además muchas de ellas venían esta enfermedad provocada por sus condiciones de trabajo, por el tema de los materiales y de los químicos que utilizan en algunos casos, y entonces se las decía es que era un problema de nervios o que era un problema hormonal. A ver, que problemas de nervios y problemas hormonales los tenemos todas y todos, porque tenemos nervios y hormonas. Pero, por favor, no se piense que estamos locas. Es verdad que nos vuelve loca la desigualdad, como estaba planteando Carmen, ¿no? El tema de la doble presencia, tener que ir corriendo a todas partes, tenerte que ocupar de todo. Y además es un desgaste no solo físico, sino también emocional y afectivo. Yo creo que el problema viene de base. Cuando tú te pones a revisar la legislación en prevención de riesgos laborales, es casi ausente la legislación de género.
Entonces, a la hora de las empresas luchar por cosas que son evidentes, nos encontramos con una barrera legislativa en la que además la empresa se apoya. Entonces, como el problema viene de base, hay que empezar a trabajar desde la base y empezar a trabajar y a introducir la legislación, las peculiaridades del género y las barreras en las que nos encontramos por el hecho de ser mujer, de la doble presencia y de los trabajos que hacemos y de las diferencias fisiológicas que hay entre hombres y mujeres que son evidentes. Esas están no del todo estudiadas, pero por lo menos sí que hay una base. Entonces tenemos que empezar a trabajar la prevención desde la base para que cuando los centros, cosas que son sangrantes, las queramos luchar, la empresa no se beneficie de esa legislación. Como hablamos del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, está claro, y lo hemos subrayado ya, que existen diferencias en cuanto a los riesgos a los que nos exponemos unos y otras y unos. Bueno, se me ocurre invisibilidad, precariedad, parcialidad, segregación, doble presencia, de lo que habéis hablado largo y tendido, acoso sexual. Son palabras que definen la realidad laboral de millones de trabajadoras, no solo en España, en el mundo entero, ¿no? Y imagino que estas realidades tienen una traslación directa sobre las condiciones de trabajo y sobre la salud de las mujeres. Esto habrá que caracterizarlo de algún modo. Imagino que está hecho y que podemos hablar sobre ello. Hombre, yo creo que sí. Vamos a partir de la base de que en salud laboral ocurre igual que en el resto de los aspectos del ámbito de la salud. Y es que se cometen dos errores básicos. Se considera a hombres y a mujeres iguales cuando no lo son. Y ahí nos ha contado Carmen lo que ha pasado en la pandemia. Temas antropométricos, problemas hormonales, sociales. Y sin embargo, se nos considera diferentes en aspectos en los que sí somos iguales. La capacidad de decisión, la capacidad de trabajo, las aptitudes técnicas. Eso me parece lo más curioso de todo. En las cuestiones que básicamente somos personas con las mismas condiciones de competencias, etcétera, ahí somos distintas. Efectivamente. Entonces, en el ámbito, es acojonante, efectivamente. Pero en el ámbito de la prevención, fíjate que curiosamente, comentaba Carmen, el tema de la legislación. Fijaos, las lesiones osteomusculares son de las más prevalentes en toda la población trabajadora. Tiene aspectos concretos en el tema de género, ¿no? Los hombres tienen problemas de espalda, lumbares, ligados a la manipulación de carga. Las mujeres tenemos muchos problemas que tengan que ver con movimientos repetitivos, posturas forzadas, el tipo de trabajo o el tipo de tareas que habitualmente la división sexual del trabajo nos impone o nos arrincona en un sitio, ¿no? Y sin embargo, a nivel legislativo, ¿dónde hay un real decreto expreso de evaluación de riesgos? ¿Te lo digo? En manipulación manual de cargas. Curioso, ¿no? En las mujeres es algo más genérico, evaluar el riesgo. Si vamos a la realidad, que es luego Carmen seguro que nos cuenta, vamos a ver que las mujeres estamos más expuestas por las dos cosas, por la división sexual del trabajo y por la construcción social, a tareas, como os decía antes, muy repetitivas, muy monótonas, ligadas a los sectores donde estamos, comercio, sanidad, educación, dependencia. Y en los que demostrar unas capacidades profesionales son más difíciles, porque ya me contarás, ¿no? Y donde además, fíjate, son trabajos poco creativos, con poca capacidad de autonomía, poco cualificados. En fin, sí, ¿no? Es que muy acotados. A las mujeres os tienen que decir, contar lo que es bueno y lo que es malo. Nos tienen que decir qué hacer y dónde hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? Claro. Justo estaba yo pensando en eso. Pues curiosamente este tipo de riesgos, que son los ergonómicos por un lado, los psicosociales por otros, son los que en las evaluaciones de riesgo no están, no se evalúan. Si se evalúan se consideran tolerables. Al final, ¿qué significa? Que no se pone el foco donde está el problema. Si tú no evalúas un riesgo, evidentemente no existe, no hay que adoptar medidas preventivas. Si aparece un daño como consecuencia de ese riesgo, no tiene nada que ver con el trabajo, puesto que no está ni siquiera identificado, ¿no? Por eso de ahí viene la invisibilización de los riesgos y la ocultación de los daños. Es como el círculo vicioso maravilloso, ¿no? en el que estamos metidas, ¿no? Y luego con el tema de químicos, cuidado. Me acordaba ahora del formaldehído en la sanidad, ¿no? El tema de los productos químicos, también cuidado con eso, ¿eh? Porque parece que es algo de hombres, claro. Y no. Viendo esto, pensaba, por ejemplo, en sectores muy, muy feminizados, como la cosmética en algún caso, las peluquerías, por ejemplo, ¿no? Y todos los riesgos asociados a esos agentes químicos a los que las trabajadoras están expuestas todo el día, ¿no? Yo no sé en ese frente lo que se está haciendo y desde cuándo. Pues se está haciendo prácticamente nada. Muy poco. Bueno, estamos intentando dar pasos. Es verdad que en Europa y en España hay una estrategia donde el tema del género estamos intentando meterlo y tal, ¿no? Pero hablando de peluqueras, ¿habéis ido a algún sitio que las peluqueras tienen una mayor incidencia y prevalencia de cáncer? ¿A qué no? Hablamos del amianto, que hay que hablar porque está matando a trabajadores. También a sus mujeres que han lavado la ropa, a los maridos, ¿no? Pues, o el cáncer de mama.
es más frecuente en algunas profesiones y sin embargo no hay. Aquí tenemos un problema también científico, es decir, que tampoco la ciencia ha puesto el foco. Entonces, tenemos el problema de la ciencia. Ha puesto el piloto automático del genérico. Eso es. Eso es lo que se La ha hecho. Neutralidad. Sí, detrás de una aparente neutralidad lo que hay es el referente masculino, o sea, directamente, ¿no? Entonces, claro, al final acabamos con esas condiciones que nos invisibilizan y que nos ocultan nuestros daños y al final acabamos siendo la histeria o las hormonas. O sea, es un círculo vicioso que hay que romper ya. El problema que tenemos es que en salud laboral tenemos que demostrar en la relación causa-efecto. Como, por ejemplo, nosotros en sanidad trabajamos mucho con químicos, sobre todo para el tema de la desinfección, de los materiales. Entonces, claro, no hay bibliografía que relacione esas causas y efectos. Tuvimos una situación en el hospital en la que prevención falla. Nadie se había dado cuenta que los filtros de extracción de la sala donde las compañeras, digo compañeras porque son todas mujeres, desinfectan el material que utilizan para las fibroscopias y tal. Nadie se había dado cuenta de que los filtros estaban sucios, había que revisarlos periódicamente. Vimos que era imposible trabajar. Lo pusimos en manos del servicio técnico, lo estuvieron revisando los ingenieros y milagro, ahora periódicamente cambian los filtros. Porque claro, las compañeras abrían las ventanas, venía el servicio de prevención y decía, es que claro, si se abren las ventanas, los filtros y el sistema de extracción no hace su efecto ya, pero es que no lo está haciendo, porque nadie se ha encargado de revisar y de cambiar los filtros. Como las compañeras tenían problemas, pero era muy difícil demostrar la relación causa-efecto. Y yo creo que pasa mucho en salud laboral, que es muy difícil relacionar esa causa-efecto y si no la relacionas, no es del ámbito laboral, ya te empiezan a derivar por otros derroteros. Yo, en ese sentido, con el tema de qué se está haciendo, yo no voy a hablar de salud, voy a dar un paso para atrás, ¿no? Una de las cosas que me parece más interesante en este momento es que se acaba de aprobar una herramienta de valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género. A mí me parece vital, no solo para que se pague de una forma más justa trabajos que se hacen y son invisibles y nos asignan sistemáticamente, ¿no? Pero también para que se reconozca, por ejemplo, lo que estamos diciendo, ¿no? El caso de las limpiadoras, donde existe un complemento de peligrosidad sistemático para quienes trabajan en la calle y tienen que cruzar la vía o se pueden enfrentar a que haya tráfico. Quiero decir que yo no estoy metiéndome con que quiten determinados complementos de peligrosidad, pero las limpiadoras no tienen ningún tipo de complemento también por toxicidad y están todo el día con una serie de productos químicos que las Carmen nos lo acaban de explicar, ¿no? Entonces va a afectar al salario, pero es que esa valoración de puestos de trabajo no solo va a afectar al salario, sino que va a ser capaz de desmenuzar un poco qué factores y sus factores aplican a esos puestos de trabajo. Entonces que se valore, por ejemplo, la minuciosidad, que se valore la polivalencia, que se valore la capacidad de resolver conflictos, que se valore la capacidad de cuidados y bienestar del equipo con el que estás trabajando. Pero también eso significa que puedes hacer una prevención de riesgos más ajustada a los puestos de trabajo, porque hasta entonces ni siquiera la estás teniendo en cuenta. Claro. ¿Sabéis que me he dado cuenta de una cosa? Hemos hablado de doble presencia y yo creo que no hemos explicado el concepto, porque claro, habrá alguien que... Esto de la doble presencia es el truco del almendruco, digamos, ¿no? Es una cosa que tiene que ver con el machismo sociológico, con lo estructural, con lo que hemos mamado en casa, con lo que, por desgracia, si nos descuidamos, trasladamos a nuestros hijos y que está incardinado, como decías tú, en el día a día. La doble presencia. Una definición certera necesito para que todo el mundo lo entienda. Venga, ¿quién se atreve? No me hagáis ahora el vacío. No, o sea... no, yo te digo, una de las primeras cosas que se empezó a hablar es de doble jornada, ¿no? Ya. Como que estuviéramos 8 horas en el trabajo y 8 horas en el empleo. Luego después se fue afinando, porque el problema fundamental es que tenemos las mismas 24 horas que el resto de la humanidad, es decir, que los señores. Una cuestión de la doble presencia es que mientras estás en tu jornada de empleo, sigues con determinadas gestiones de cuidado de tu familia. El otro día, cuando estábamos reunidas, Carmen y yo preparando precisamente la Gaceta sindical, entonces llama el técnico del aire acondicionado, que señora, ¿cuándo podemos ir a su casa para tal?
O la doble presencia es que estás tecleando al ordenador y dices, ay madre, tengo que hacer esto rápido que el niño tiene que estar esta tarde en el dentista. Es que eso es una mierda incómoda. Ahora sí me llaman a mí. Seguramente a ti te llamen menos veces de lo que llamen a Begoña o me llaman a mí, seguro. Pero me llaman menos que a vosotras, fijo. Seguro. O sea, seguro. Y ese es el problema. Pero no solo es que te llamen, el problema es que al final nosotras lo tenemos incorporado. Si el problema fundamental no es solo la presión social, es que la presión social ha conseguido construir un modelo de feminidad que, aunque la rechaces, sigue estando ahí presente. Y porque además hay una cosa que es fundamental. ¿Os sentís culpables? No nos sentimos culpables. No nos sentimos culpables. Lo que hay es que valorar el trabajo de cuidados, pero hay que repartirlo, porque lo que estamos haciendo nosotras es importantísimo. Ahora bien, no lo vamos a seguir haciendo solas. Esto es una sentencia. Muy bien. La corresponsabilidad, ¿no? Sí, pues hablando en temas de doble presencia, lo de tener que responder de forma simultánea a lo del ámbito laboral y además a lo del ámbito doméstico, porque al final tienes que ser la mejor trabajadora, la mejor madre, la mejor esposa, la mejor amiga, la mejor directora, en fin. Pero y también trasladarlo al mundo del trabajo. Cuando vamos a las empresas y decimos, no, hay que evaluar la doble presencia. Y las empresas te dicen, no, eso es un tema del ámbito familiar, doméstico, de la sociedad. Esto no tiene nada que ver con las empresas. Mentira. Hay que tener en cuenta cómo la jornada de trabajo puede agravar o puede favorecer en algún momento el tema de la conciliación. Y no hablo solo de mujeres. Pero claro, hay sectores donde las mujeres tenemos mucha presencia, que tienen unas jornadas de trabajo y unos horarios infernales. Comercio. El comercio, la alimentación, la sanidad, la dependencia. A la hora de evaluar, tenemos que evaluar cómo eso está impactando también en la salud de la mujer, porque la salud de la mujer tiene los dos inputs, el de un lado y el otro. Y con el tema que decía Begoña de la limpieza y de los pluses, hay que evaluar el riesgo específico de qué químicos en la mujer, porque aquí el químico no es solamente el producto X de una empresa multinacional, no, aquí los químicos están en los disolventes y en los productos que limpiamos, ¿no? Pero es que además, curiosamente, en el sector de la limpieza ocurre otra cosa, si os fijáis. Quien normalmente hace la limpieza de edificios son mujeres. Quien va sentado en una maquinita puliendo los pisos son señores. ¿Quién gana más dinero? El señor de la maquinita, que tiene el plus, curiosamente. Yo, del tema de la doble presencia, yo he hecho un experimento sociológico súper fácil, ¿no? Yo soy madre de 2 hijos. Ajá. Y entonces en el cole y en los sitios que van mis hijos, sabéis que siempre te ponen teléfonos de contacto, ¿no? Pues primero he puesto el de mi marido y segundo el mío. Debe de ser que los profesionales, en este caso de la educación, no tienen una negligencia que en la primera línea nunca la ven. Siempre van a la segunda, ¿no? Pero es que además, eso si lo extrapolo a mi ámbito laboral, es verdad que la sanidad es un sector muy feminizado, pero también trabajan compañeros. En muy, muy raras ocasiones, un compañero dice, me voy que me han llamado del cole, o mañana me tengo que coger horas para ir con mi hijo al médico. Bueno, ahora ya los protocolos COVID sabéis que han cambiado, pero hasta este cambio, sabéis que cuando se confinaban las clases, pues evidentemente en el caso de menores, alguien se tiene que quedar con el menor en casa, ¿no? Curiosamente, siempre las compañeras venían a la sección, oye, mira que mi hijo está con COVID, está confinado, ¿cómo puedo solucionar esto? Días libres, un permiso. Siempre la pregunta me sale y es, ¿pero este menor tiene otro cuidador? Ya, pero es que mi marido, ¿cómo se va a coger, no? Entonces, es que esto es evidente. Además, yo creo que a las mujeres, entre comillas, nos han engañado, ¿no? ¿Por qué? La mayoría de nuestras madres se casaban, se dedicaban a cuidar de sus hijos y se acabó su vida laboral, ¿no? Ahora somos súper todos. Y además, si no llegamos a algo, se sienten mal. Yo creo que al final de lo que se trata es de que adaptemos nuestros cuidados de mayores o de menores a nuestras circunstancias laborales. Da igual que seamos hombres o mujeres o 2 hombres o 2 mujeres. Si tú puedes teletrabajar y yo no, que resulta evidente, te quedas tú. Pero es educacional. Volvemos a las bases que estamos hablando con el tema de la salud laboral. Es educacional, porque además las que me llaman del cole también son mujeres. Entonces, mientras que esas bases no cambian, mientras que nuestros hijos e hijas no tengan claro lo que es la corresponsabilidad, no vamos a avanzar. O sea, acabas de inventar la dislexia de género.
es incapaz de leer línea a línea, sino que pasa siempre a la segunda línea, la línea de la madre. Cuando hablamos de doble presencia, estamos sistemáticamente pensando en los hijos, ¿no? Y estamos sistemáticamente además pensando en parejas. Hay que tener en cuenta dos cosas. Una, cada vez existe un porcentaje mayor de unidades familiares monomarentales, que están solo mujeres, con 1 o 2 hijos, a veces incluso alguno más, pero vamos. Y segundo, estamos en una generación donde tenemos también la responsabilidad sobre nuestros padres. Hay una población mayor en el Estado español elevadísima y que no puedes dejarlo de hacer. La idea de urgencia, la idea de estar pendiente de se habrá tomado la medicina hoy, habrá apagado el fuego, esta mujer está sola en casa. Quiero decir, eso no tenemos que pensar mucho para darnos cuenta de lo que significa en nuestra salud mental, en nuestro estado emocional y en nuestra situación psicosocial, que puede mucha gente caer en la depresión. O sea, que me parece que es que las condiciones a las que nos somete la vida son muy fuertes. Hay un compañero que dice que el producto estrella son nuestros representantes en las empresas. Es nuestra mejor arma para cambiar las realidades de las empresas. Y como hemos estado comprobando con el ejemplo de Carmen, cada día es una aventura nueva en el que no solo te tienes que convencer tú misma, porque esto yo creo que es así, que está inoculado en todo el mundo, también en nuestros representantes sindicales, sino en tus compañeras, y hacer frente a un montón de cosas muy duras a veces, Carmen. Cuando alguien te dice, es que me tengo que ir, y tú le dices, pero solo te puedes ir tú. Porque hay veces que es muy difícil dejar tu área asistencial, porque nosotros somos responsables de unos pacientes. Si nosotros nos vamos, alguien tiene que asumir ese trabajo y no siempre es fácil, ¿no? Pero claro, es que la ansiedad que te genera, que te llamen, no solo de que tu hijo se ha puesto malo, de que tu padre se ha caído, es que no podemos luchar contra eso. Yo voy a decir todo el rato que el problema viene de la base. A nosotras nos han educado a que somos cuidadoras y que la responsabilidad de si el niño necesita una cartulina para el cole es nuestra, que hay que hacer un disfraz es nuestro. Entonces, mientras que nosotras y ellos, porque mientras que toda la sociedad no asuma que la igualdad es de hombres y mujeres, tenemos un problema importante, porque además para ellos es muy cómodo. Si yo me encargo de todo y es muy difícil salir de la comodidad, aunque tú razonablemente digas, es injusto que siempre sea mi mujer o mi pareja la que corre, la que se encarga de llevar a los niños al médico, pero claro, mientras que no asumamos que los problemas son de hombres y mujeres y que la igualdad efectiva se va a construir ahí, y sobre todo eduquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas igual, porque yo tengo niños pequeños y veo en el cole cada cosa. En concreto a mi hija, con 5 años le dicen que no puede jugar al fútbol porque es niña. Entonces, claro, es que esos niños están educados en su casa. ¿Cómo se está educando a esos niños? El problema es de educación. Estábamos hablando a micrófono cerrado. ¿Alguna experiencia en Hospital de Móstoles que me parece muy valiosa y que me gustaría que nos contaras, ¿no? Por ejemplo, la penalización de la maternidad, que es una cosa como de locos. Sí, pues mira, me he traído aquí como una lista de cosas que vais a ver que muchas están vinculadas a la maternidad, pero que no es excluyente. En sanidad nosotros cobramos un concepto que se llama productividad variable, ¿sí?, que lo cobras en función de conseguir unos objetivos del año anterior, ¿no? Los periodos de baja se te descuentan la parte proporcional que has estado de baja de ese concepto que cobramos. Entonces nosotros, una compañera, mi compañera Sonia, que es también delegada de la sección, de repente tiene que tener una baja maternal por un embarazo de riesgo. Al año siguiente la descuentan la productividad y decimos, hombre, es que la maternidad no puede estar penalizada. Lo comenzamos a mover en el centro. Evidentemente, el centro no tiene la capacidad de decidir qué conceptos se descuentan o no. Fuimos subiendo. Llegó un momento en el que ya lo íbamos a demandar. Pero bueno, el que era entonces el director de Recursos Humanos emitió una resolución en la que dijo que no se podía descontar ningún concepto de la productividad variable a todas las mujeres que habían estado de baja, no solo por un embarazo de riesgo, sino por cualquier contingencia común relacionada con el embarazo. Fijaros si tenemos el sesgo de género, que cuando el gerente envía una carta a las trabajadoras para decirles que a partir de ese momento no se les va a descontar nada por la maternidad, esa carta la encabezaba una frase que decía, queridos compañeros. Leñe, queridos compañeros, debe ser que los hombres también se embarazan y me lo he perdido. Porque lo lógico es decir, queridas compañeras, ¿no? Conseguimos eso, los celadores, siempre se dice los celadores, pero hoy en día el 75% de las personas que ejercen funciones de celador son mujeres.
¿Qué pasa? Que los celadores que están en la puerta de urgencias, en el almacén, en determinados servicios, necesitaban un forro polar por el tema del frío. No había tallas pequeñas. ¿Por qué? Porque entienden que un celador del almacén es un tiarrón de 2x2 y que necesita un forro polar de XXL. Tuvimos que, a través del Comité de Seguridad y Salud, hacer diversos escritos y ya hay tallas pequeñas para las compañeras. Además de esto, cuando yo voy a comprar a un supermercado y hay una gestante atendiéndome en la caja, lleva un uniforme premamá. En sanidad no tenemos uniformes para las mujeres gestantes. Es cierto que en el Hospital de Móstoles, gracias a Rosa, que es una de nuestras costureras, nos adaptan los uniformes, porque ha sido su voluntad, pero es que no tenemos uniformes de premamá. Y hasta la semana 37 estamos trabajando si no hay una contingencia que haga que nos vayamos a casa. ¿Qué más hemos hecho? Nosotros antes no teníamos una zona en la que las mujeres lactantes nos pudiéramos extraer la leche para nuestros bebés en el turno de trabajo. Bueno, pues ahora ya pueden bajar al lactario de la planta de maternidad, extraerse la leche con los sacaleches que tienen en maternidad. Ya este tema lo tenemos solucionado. ¿Qué más problemas tenemos? No todos los embarazos son iguales, entonces de cara a la turnicidad que nosotros hacemos, el servicio nuestro de prevención siempre nos decía, es que hasta la semana 26 no te puedes quitar las noches. Yo recuerdo noches vomitando como el niño del exorcista, pero me decía mi servicio de prevención que es que las recomendaciones, debe ser que es que las recomendaciones incluyen al 100% de las mujeres y de nuestras peculiaridades, que no me las podía quitar. Bueno, pues ahora sí que hemos conseguido que se quiten las noches, que estén en turno diurno o inclusive las facultativas, que se quiten las guardias. Tenemos un caballo de batalla todavía pendiente, pero que lo tiene que denunciar alguna compañera, y es que se les abone esos conceptos que no están cobrando, porque al final la maternidad no puede ser un menoscabo en tus retribuciones. Si yo no hago noches o no hago guardias, no las cobro. Es un tema que tenemos pendiente. ¿Qué más hemos estado haciendo durante la pandemia? Como no sabíamos las repercusiones que podía tener en las gestantes, pues hemos estado acompañando a las compañeras al servicio de prevención y a través de la dirección de enfermería se les ha gestionado una baja. Es decir, se ha mandado a todas las gestantes a su casa un poco como prevención. Hoy en día ya los protocolos han cambiado, una gestante puede estar vacunada, entenderme. Las pinches de nuestro hospital, digo las pinches, porque el 98% son mujeres. Entonces nos encontramos el problema de que como no se hacía mantenimiento preventivo de los carros en los que ellas llevan la comida, además son movimientos repetitivos con el tema de las bandejas, en muchas ocasiones tenían problemas osteomusculares derivados de esta situación. Bueno, periódicamente se está revisando. Además, conseguimos que se cambiara el suelo de la cocina. Yo os digo conseguimos, pero os tengo que decir que muchas de estas cosas las hemos conseguido a base de denuncia a la Inspección de Trabajo, porque tristemente en los centros parece que solo entienden a base de denuncia a la Inspección de Trabajo y de requerimiento a la Inspección de Trabajo. Bueno, pues también como teníamos un problema importante con el suelo, con un fregadero, con un lavacacerolas que nunca funcionaba, mediante una denuncia a la Inspección de Trabajo hemos conseguido que se cambie lavacacerolas, que se cambie el suelo, un suelo antideslizante, bueno, que poquito a poquito hemos conseguido cosas. Yo siempre digo, me habéis escuchado alguna vez a lo mejor, o no, pero que los delegados, en este caso las delegadas sindicales de comisiones obreras, son el alma y el corazón de esta organización. Estamos viendo ahora mismo, porque Carmen Alonso, es muy importante que nos cuentes esas cosas, porque la gente se da cuenta que la democracia no es algo evanescente, no es algo etéreo, la democracia está en la fábrica. Está en el centro de trabajo. Consiste en que elijamos a nuestros representantes para que podamos ejercer nuestros derechos con garantías de esta manera. Si me permitís, yo quiero además hacernos un homenaje, no el día 28 de abril, sino durante todo el año. Es decir, y hablo ahora mismo en concreto, toda la representación es importante, porque al final la representación sindical en el centro de trabajo lo que hacen es proteger y pelear por los derechos de toda la población trabajadora, ¿no? Pero en el caso concreto de los delegados de prevención y las delegadas de prevención, de verdad que es un caso especial. ¿Por qué? Porque siempre nos ha pasado como en el resto del sitio, ¿no? La prevención es, bueno, pues este o esta que se dedica a la prevención. Siempre hemos sido también un poco hermanos menores en el ámbito sindical, ¿no? Y sin embargo vemos que las delegadas y los delegados de prevención son los que consiguen cambiar de verdad condiciones de trabajo. No digo que el resto no sea importante. Sí. A la cuenta de resultados al final van esas cosas. Claro, y también en el tema del género, o sea, las delegadas y delegados de prevención están dando avances y pasos muy importantes, ¿no? Porque al final que los delegados y delegadas de prevención tengan formación en igualdad y que las agentes de igualdad tengan formación en prevención. Tenemos que ligar la prevención con la igualdad.
Y una cosa que no me olvides, nuestro agradecimiento a todo nuestro ejército, ¿no? Es que eso es lo más importante, es lo que nos sostiene. Cómo me gusta el eso, papel del Estado. Nuestro ejército. Nuestro ejército. De verdad, ¿eh? Y luego, cuidado con el papel del Estado, que a veces hay que también poner encima de la mesa, en el mundo de los cuidados, el Estado tiene una responsabilidad a la que hay que exigirle, ¿no? Esto no es solamente cosa de hombres y mujeres, sino también no olvidarnos el papel del Estado. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Una cosita, venga. Solo una cosita, por supuesto, ese homenaje a las delegados de prevención, a todas las personas que están trabajando sindicalmente en los centros de trabajo. Y además del convenio colectivo que has mencionado, yo creo que tenemos otra herramienta fundamental que son los planes de igualdad. Y solo un detalle muy pequeño. La ley de igualdad, cuando decía las materias de las que formaba parte, no hablaban de prevención de riesgos laborales. Lo digo porque ese era el agujero del que nos ocupamos hoy, es un dato claro, muy importante. Y ahora mismo tampoco, el Real Decreto 901 tampoco habla de prevención de riesgos laborales. Y hemos sido las delegadas, porque hemos sido delegadas hasta ahora, y ahora empiezan los delegados también a negociar planes de igualdad y meten el tema de la perspectiva de género. Pero es importantísimo lo que dice Carmen. Primero, pensar en el papel del Estado, porque aquí la responsabilidad de todo la tiene el Estado y hay que modificar no solo legislación, sino también dar medios y cuidar a la gente. El Estado tiene una obligación. Y otra cosa, tenemos que formar a nuestra gente porque no sirve poner esto de la prevención de riesgos laborales tendrá perspectiva de género. Tenemos que explicar a la gente qué es esto de la perspectiva de género y cómo se baja la perspectiva de género, como ha explicado Carmen en su caso. Aquí tiene que pasar una cosa, que al final el empresario no diga, quita, vamos a contratar a un hombre. Puede ser estructural, pero eso hay que descorcharlo de la realidad que vivimos. Salud a todas, salud a todos. Muchas gracias a Carmen Alonso. Igual a vosotros, muchas gracias. Carmen Mancheño. Gracias, ha sido un placer compartir mesa contigo, Julio, y con estas dos pedazos de mujeres. Absolutamente, y Begoña Marugüen. Muchas gracias. Gracias a todas. Perfecto. Cuidaos mucho. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego.